Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Merino de M&M Red Negocios. En esta ocasión quiero enseñarte a abrir una cuenta gratuitamente en Twitter. Para ello estamos en Google y vamos a escribir Twitter. Perfecto, entonces nos vamos directamente a Twitter. Y esta es la página de Twitter. Muy bien, para que tú te inscribas gratuitamente solamente vienes aquí donde dice regístrate y haces clic. Muy bien, aquí Twitter te va a pedir que llenes algunos datos básicos como en cualquier red social, como es tu nombre completo, nombre de usuario, contraseña, un correo electrónico verificable porque te va a llegar una información a tu correo electrónico y tú tendrás que confirmar esa información para que Twitter te dé el acceso a la creación de tu cuenta. Muy bien, seguimos bajando y aquí tienes pues condiciones generales y términos que por lo general son muy similares en todas las redes sociales. Una vez que has rellenado toda esta información, pues simplemente vienes acá y das clic en crear mi cuenta. Perfecto, yo no lo voy a hacer en razón de que ya tengo mi cuenta personal y yo simplemente voy a venir acá para ingresar directamente a mi cuenta. Como te digo, una vez que has rellenado toda esta información y has dado clic en crear mi cuenta, pues vas a tener que ir a tu correo electrónico o a tu cuenta de correo y verificar y confirmar la información que te ha llegado de Twitter para que una vez que confirmes, pues ya vas a ir directamente a la creación de tu perfil personal. Muy bien, yo voy a ingresar a mi cuenta. Pongo un password. Iniciar sesión. Muy bien, aquí estoy ya dentro de mi perfil personal, de mi cuenta personal de Twitter. Como tú puedes ver, tiene dos lados, es como si estuviéramos viendo un libro prácticamente, ¿verdad? Entonces, en el lado derecho, tú vas a tener la información personal tuya, ¿no? Con una fotografía tuya que es muy importante, ¿sí? Y la característica principal de Twitter es que tú sigues a las personas o las personas te siguen a ti. En este caso tú ves aquí, pues estoy yo siguiendo a estas personas y acá, en cambio, estas personas me siguen a mí. Entonces, como te digo, pues esa es la característica principal de Twitter, el seguir a las personas y que las personas te sigan a ti, a diferencia de otras redes sociales donde tú invitas a hacer amigos, ¿verdad? Muy bien. Más abajo, pues tú tienes sugerencias de personas a las que tú puedes seguir, ¿verdad? Tenemos aquí, por ejemplo, esta sugerencia. Entonces, si es que a ti te interesa seguir a esta persona, por ejemplo, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es, pues, simplemente marcar en donde dice seguir o, de lo contrario, pues, hacer clic en la fotografía para que tú puedas ver la información personal, el perfil personal de esta persona, valga la redundancia, y si deseas seguirle, pues vas a marcar en seguir, ¿verdad? Correcto.
Otra cosa muy importante que tiene Twitter y que viene aquí al lado izquierdo donde dice qué está pasando, es que aquí exactamente tú vas a colocar una información o un mensaje que quieras dar a las personas pues que te están siguiendo o a las que sigues también, pues, ¿no? Entonces Twitter te permite poner aquí solamente mensajes de 140 caracteres máximo, es decir, son mensajes cortos que tú tienes que poner aquí. La gran ventaja es que tú puedes también agregarle a este mensaje un enlace, ya sea a tu blog o a tu página web, que es donde realmente al hacer clic la persona interesada va a direccionar a tu página web o a tu blog, en donde vas a tener pues una información completa de todo lo que tú haces, de todo lo que tú escribes, ¿verdad? Y de esta manera pues la gente va a ir integrándose a ti de acuerdo pues a los tweets que tú vayas poniendo aquí, ¿sí? Porque se llaman tweets, como tú ves aquí, se llaman tweets los mensajes cortos que tú pones aquí. Perfecto, entonces como te digo, es muy importante que tú pongas una fotografía, ¿sí? Y en ese sentido pues yo por ejemplo voy a ir aquí a configuración, que es donde voy a tener pues la oportunidad de seguir llenando toda la información que es pertinente. Aquí tienes pues tú varios iconos, por ejemplo la cuenta, que es toda la información que tú has rellenado, ¿sí? Si quieres por ejemplo cambiar tu contraseña, aquí puedes hacerlo, ¿sí? También con móvil, es decir, con tu teléfono celular también puedes tener acceso a trabajar con Twitter. Avisos pues simplemente son lo que tú permites, digamos, ¿no? O lo que tú deseas que te llegue la información. Por ejemplo, correos de nuevos seguidores, deseo recibir un correo electrónico. Deseo recibir un correo electrónico cuando reciba un nuevo mensaje o cuando haya novedades exclusivas por correo electrónico, etcétera, etcétera. Si tú quieres recibir toda esta información, pues simplemente marcas guardar aquí, ¿verdad? Listo. Aquí tienes para regresar a tu perfil. En tu perfil, obviamente, pues lo que tú vas a hacer es aquí vas a poner tu fotografía, ¿verdad? Aquí, bueno, pues está tu nombre, tu ubicación, etcétera, etcétera, un sinnúmero de información que te pide. Entonces, una vez que has rellenado todo esto, pues simplemente vas a darle guardar. Siempre poner guardar, ¿no? Cuando has terminado de llenar toda la información. Tenemos aquí diseño, que es una parte importante también, porque aquí te permite escoger entre todos estos diseños, ¿sí? El que más te guste, pues vas a tener como fondo en tu cuenta de Twitter. Una vez que has escogido, pues simplemente vienes y das clic en guardar cambios, ¿verdad? Entonces inmediatamente pues va a aparecerte el fondo que hayas escogido, ¿sí? Igualmente aquí tienes pues conexiones a donde quieras pues conectarte. Bueno, yo tengo aquí varias, ¿no? Si tú quieres conectarte pues con, por ejemplo, con qué sé yo, con Facebook, si tú tienes una cuenta en Facebook o tienes una cuenta en MySpace, en algún otro red, pues aquí puedes hacer las respectivas conexiones. Entonces no te olvides, es muy importante que puedas colocar una fotografía tuya personal, porque de esa manera la gente va a conocerte y va a tener mucho más confianza en ti, porque va a ver tu fotografía, ¿verdad? Entonces aquí tienes la información tuya, ¿sí?
En este caso, pues yo soy un emprendedor en redes de mercadeo y negocios por internet, ¿sí? Tengo pues un enlace a mi blog, el cual puedes tú también poner, y en esta parte de aquí me van saliendo todos los tweets que yo he marcado, que yo he puesto en el transcurso del tiempo, ¿sí? Tengo pues 85 tweets, ¿no? Y es algo muy interesante, sobre todo para las personas que estamos dedicadas a los negocios por internet. Esta es una herramienta espectacular para que podamos atraer prospectos hacia nuestro negocio. Es decir, ¿cómo las atraemos? Pues con un enlace hacia nuestra página web o hacia nuestro blog, donde va a estar toda la información del negocio que nosotros hacemos. Y de esta manera pues vamos a tener personas muy interesadas en trabajar con nosotros, o a su vez, si nosotros vendemos algún tipo de producto, bien o servicio, pues pueden ser potenciales clientes nuestros. Entonces, un consejo muy importante es de que tú puedas crearte un perfil más o menos atractivo para que las personas puedan seguirte. Recuerda que en Twitter tú sigues a las personas o las personas te siguen a ti a su vez, ¿verdad? Entonces, bueno, esto más o menos es un recuento de cómo tú puedes abrirte tu cuenta gratuitamente en Twitter y aprovechar esta poderosa herramienta. Gracias por tu atención. Soy Miguel Merino de M&M Red Negocios y estamos en un próximo tutorial. Nos estamos viendo.